En este audiolibro de Neville, descubrirás que lo que te han enseñado sobre la realidad está a punto de ser puesto a prueba. ¿Qué sucedería si pudieras crear tu propia realidad solo con creer en ella? Este no es solo un libro, es una llave hacia un poder oculto dentro de ti. A medida que las palabras cobran vida, sentirás cómo tu mente se abre a posibilidades inimaginables. ¿Estás preparado para desafiar las leyes del universo y explorar los límites de tu fe? Solo aquellos que se atrevan a creer lo imposible podrán comprender el profundo misterio que se revela. Escúchalo y prepárate para una revelación que cambiará todo lo que creías saber sobre el poder del pensamiento. ¿Te atreves a creer? Neville Goddard, 15 de junio de 1970. Si realmente puedes creer, este mensaje te será de gran utilidad. Hoy en día, muchas personas aceptan sin cuestionar lo que leen y escuchan en los medios sobre crisis y problemas. Pero esta noche quiero recordarte algo fundamental. Con Dios, todo es posible. Mateo 19:26. Y todo es posible para quien cree. Marcos 9:23. Es fácil dejarse arrastrar por la corriente de la negatividad que nos rodea, y muchas veces nos olvidamos de lo que realmente somos, seres capaces de crear nuestra propia realidad. En esta sociedad llena de incertidumbre, la mayoría de las personas han sido condicionadas a ver el mundo con los ojos de la limitación, pero quiero que te detengas y pienses en lo siguiente. La imaginación divina no tiene límites. La diferencia está en tu creencia. Cuando crees firmemente en algo, esa creencia se convierte en tu realidad. Lo que no puedes imaginar no puede ser, pero lo que imaginas con fe, ese será tu mundo. No hay mayor restricción que la fe que tengas en lo que imaginas, aunque la razón y los sentidos te digan lo contrario. Tu fe, más que tu razón, es lo que tiene el poder de transformar tu vida. El Salmo 115 nos advierte sobre la falsa confianza en lo externo. Muchos depositan su fe en los ídolos, en cosas fuera de ellos mismos. Pero estos ídolos son solo creaciones humanas sin vida. No importa lo que digan los medios o lo que te impongan como realidad, si tú depositas tu fe en algo fuera de ti, te estás privando de tu verdadero poder. Dios, que es todo, está en ti. Y si está en ti, ¿qué en ti tiene el poder de crear? La respuesta es simple: tu imaginación. La imaginación es el vehículo a través del cual lo invisible se convierte en visible. Puede ser una escena, una sensación, una idea que se planta en tu mente, pero debe ser acompañada por la fe para que se materialice. Si logras imaginar algo con tanta convicción que sientes que es real, entonces se hará realidad, porque la realidad externa es solo el resultado de la imaginación combinada con la fe. William Blake lo expresó perfectamente. La imaginación es el cuerpo eterno del hombre, y eso es Dios mismo. La imaginación es la fuerza creativa. En su estado más puro, la imaginación actúa de inmediato, sin impedimentos, pero en el plano humano, requiere de la fe, de tu creencia firme. Entonces, ¿qué es la fe? No es simplemente esperar que algo suceda. Es apropiarte internamente de lo que deseas, hasta que sientas que ya es tuyo, hasta que se convierta en una realidad viviente en tu mente. Cuando deseas algo, no se trata de esperar a que se te dé, sino de imaginar una escena que lo confirme, sentir esa escena como si ya estuvieras viviendo en ella, y mantenerte en ese estado hasta que la realidad externa no tenga más opción que reflejar lo que has imaginado. Recuerda siempre que con Dios, todo es posible, pero esa posibilidad depende de tu creencia. No hay límite en lo que puedes lograr, solo depende de la fe que pongas en lo que imaginas. Si puedes imaginarlo, puedes tenerlo, porque todo es posible para quien cree. Shakespeare lo expresó así: Él es lo que se deseó hasta que lo fue. En otras palabras, debes asumir la realidad de lo que deseas hasta que se cumpla. No basta con desear algo. Debes convertirte en eso que deseas, sentirlo, vivirlo y hacerlo parte de tu ser. Solo entonces esa realidad se manifestará en el mundo exterior. Es un principio profundo, y aunque el mundo material a menudo parece contradictorio, quiero recordarte algo esencial. No puedes fracasar en tu propósito final. Puede que enfrentes fracasos en metas terrenales, en esos pequeños logros humanos que parecen importar tanto, pero hay algo más grande, algo que es tu destino y que no puede ser desviado. Ese destino ya está escrito, y es el momento en que despertarás y te darás cuenta de que eres Dios mismo. Las religiones enseñan que la encarnación ocurrió en Belén, pero quiero invitarte a una reflexión más profunda. La verdad es que la encarnación sucede dentro de cada uno de nosotros,
no en un solo momento histórico, sino cuando despertamos a nuestra propia divinidad. El nacimiento de Dios en nosotros no es un evento único y aislado, sino una revelación continua, un proceso de despertar a lo que realmente somos. Algunos dirán que la encarnación ocurrió en Belén, hace más de 2000 años, pero te diré algo que puede desafiar tu comprensión. La encarnación no ocurrió en Belén, sino en el Calvario, desde el principio de los tiempos. Fue allí, en ese sacrificio eterno, cuando Dios se hizo como nosotros, en total solidaridad con nuestra humanidad. Esa es la diferencia esencial. En Belén, nosotros nos convertimos en dioses, mientras que en el Calvario, Dios asumió por completo nuestra naturaleza humana. El grito en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, Marcos 15:34, es una expresión que representa el Calvario. En ese instante, Dios no solo se hizo humano en apariencia, sino que asumió nuestra condición humana en su totalidad. No fue una simple representación, fue la encarnación misma, el proceso a través del cual Dios se hunde en nuestra experiencia humana, viviendo nuestra angustia y nuestra redención. Su nombre, Yo Soy, es la expresión más pura de la divinidad, y ese nombre está en ti y en mí. Pero más allá de eso, ese nombre tiene un significado más profundo. Es nuestra imaginación humana. La imaginación es la esencia de Dios, el vehículo a través del cual todo lo que existe puede ser creado. Por lo tanto, Dios se hizo humano en el Calvario, no hace 2000 años, sino desde el inicio de los tiempos, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. En ese momento, Dios se convirtió en humanidad, y desde entonces, su presencia ha estado enterrada en la mente de los hombres. Es allí, en nuestra mente, donde Él reside, soñando el sueño de la vida. La vida que experimentamos no es más que parte de ese sueño divino. Todo lo que vemos, sentimos y vivimos es la manifestación del sueño de Dios, el proceso en el que estamos todos involucrados. Pero llegará un día en que cada uno de nosotros llegará a su propio Belén. Ese será el momento en que Dios nacerá dentro del hombre, y el hombre se convertirá en Dios. Este nacimiento no es físico ni depende de la voluntad humana, sino de Dios mismo, quien ya ha pagado el precio para cumplir su voluntad, hacer al hombre a su imagen. La imaginación divina no espera, no depende de lo que el mundo diga, ni de las circunstancias externas. La imaginación divina crea y se manifiesta en el mundo. No se detiene ni se limita, solo sigue su curso. Y al hacerse humano, Dios nos mostró el camino, que lo divino y lo humano son uno, y que la creación de nuestro destino está en nuestras manos, a través de la fe y la imaginación. El proceso de despertar a nuestra divinidad es el mismo proceso de creación. La imaginación es la chispa divina en nosotros, la que nos permite crear el mundo tal como lo soñamos. Así que no importa cuántos desafíos enfrentes, recuerda que dentro de ti ya está la semilla de la creación divina. Tú eres el soñador, y en última instancia, el sueño se hará realidad. Eres lo que has deseado, hasta que lo seas. Mientras estamos aquí, se nos dice que imitemos a Dios como hijos amados. La razón es profunda. Dios se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Esta es la esencia de nuestra existencia. Somos llamados a reflejar la naturaleza divina en nuestra vida diaria. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Si seguimos el ejemplo de Cristo, Él se convirtió en nosotros, experimentando nuestra humanidad y olvidando, momentáneamente, su divinidad para abrazar completamente nuestra condición. Fue tan profundo este acto que llegó a clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Un testimonio de la completa entrega a la experiencia humana, en su forma más vulnerable. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. Si deseamos ser como Dios, debemos asumir el estado en el que queremos estar, dejando atrás todas las limitaciones que la razón y los sentidos nos imponen. No importa lo que esté sucediendo en el exterior, ni siquiera si las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Si deseas algo, debes olvidar la realidad tal como los sentidos la ven y asumir la realidad como si ya estuviera sucediendo. Si alguien está desempleado y teme la crisis económica, debe dejar atrás esos pensamientos y asumir la certeza de que ya tiene el empleo que desea. Yo puedo decir esto con certeza porque lo he vivido. Nadie en este público ha experimentado una pobreza más grande que la que yo sufrí. No tenía educación formal, ni una posición social reconocida, ni respaldo económico alguno. La pobreza era mi compañera constante. Pero aún así,
Mi familia y yo encontramos un principio que cambió nuestras vidas. Mi padre lo descubrió, y mi hermano Víctor, al igual que yo, lo entendió y lo compartió con todos nosotros. Fue este principio el que transformó nuestra realidad. A pesar de los desafíos y problemas en nuestra isla natal, Barbados, mi hermano Víctor nunca perdió de vista su visión. Mientras muchos se preocupaban por los disturbios y las crisis sociales que ocurrían a su alrededor, él se mantenía firme en su propósito. Sabía que su éxito no dependía de los altibajos del mundo exterior, sino de la convicción interna de que lo que visualizaba era inevitable. Su fe era inquebrantable. Hoy en día, a sus 68 años, ha logrado alcanzar su sueño. En su juventud, decidió que se convertiría en el hombre más poderoso financieramente en la isla, y lo logró. Nadie duda de su posición, y su influencia se ha extendido a otras islas. Nunca permitió que los problemas o las circunstancias externas lo apartaran de su visión. Él vivió su visión hasta que ésta se hizo tangible. Esto demuestra un principio fundamental. No basta con desear algo y luego dudar de su posibilidad. Debemos comprometernos totalmente con la visión que queremos manifestar. Vivir en esa visión, sentirla real en cada momento, hasta que se materialice en el mundo físico. Eso es lo que la fe requiere, un compromiso absoluto con la imagen de lo que deseamos. Mi hermano y yo tomamos caminos diferentes. Mientras él se centraba en el mundo material y en la expansión de su influencia, yo me adentraba en la búsqueda de las verdades espirituales. Sin embargo, ambos comprendimos y aplicamos la misma ley. La imaginación crea la realidad. Él aplicó esta ley al ámbito de los negocios, y yo la apliqué al mundo espiritual. Ambos demostramos que esta ley no tiene límites. Lo que uno imagina, lo crea. No importa cuán difícil sea el entorno o cuán desfavorable parezca la situación. Si mantenemos nuestra visión y no permitimos que nada nos desvíe de ella, inevitablemente veremos cómo se manifiesta. Así que, la clave está en vivir la visión como si ya fuera una realidad. Asume tu estado deseado y mantén la certeza de que ya está sucediendo. La imaginación, cuando se une a la fe y la determinación, es la fuerza creativa más poderosa que existe. No permitas que los desafíos externos te alejen de tu propósito. Al final, tu visión será la que defina tu realidad, no las circunstancias del mundo. Y ese es el camino hacia la verdadera transformación. En este mundo, hay personas a quienes todos recurren en busca de orientación, incluso aquellos que ocupan posiciones de poder, como el gobierno. Estas personas han demostrado una habilidad excepcional para saber qué hacer en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque han entendido un principio fundamental. En este mundo, todo es posible para quien tiene fe. La única condición para el ser humano, para que se haga posible lo imposible, es su capacidad de creer. Creer, incluso cuando la razón y los sentidos nos contradicen, es lo que abre la puerta a lo milagroso. No hay límites para Dios, pues con Él todo es posible. Pero, ¿qué ocurre cuando esa misma capacidad de creer se pone a prueba? La respuesta está en la esencia misma de lo que significa ser humano. Dios se hizo hombre, y al hacerlo, asumió limitaciones. Y la mayor de esas limitaciones no es otra que la creencia. La pregunta es, ¿puedes creer? Puedes tener todo el poder del universo, pero la clave está en la creencia personal, en la certeza interna de que lo que deseas ya es una realidad, incluso cuando no lo ves, incluso cuando las circunstancias no parecen acompañarlo. Esta noche, si realmente crees que ya eres la persona que deseas ser, entonces actúa como si fuera cierto. Si, por ejemplo, deseas abundancia, no tienes que esperar a tenerla materialmente para sentirte rico. Camina con la certeza de que lo lograrás. No se trata de hacer trampas ni tomar atajos deshonestos, sino de persistir en esa creencia. La clave está en la fe persistente y en la convicción de que lo que imaginas es tu destino. Con el tiempo, se materializará. Lo fascinante es que toda la realidad que nos rodea fue, en algún momento, solo una idea en la imaginación de alguien. ¿No es increíble pensar que lo que parece tangible y permanente, la ropa que usamos, las casas que habitamos, las ciudades en las que vivimos, comenzó como una simple idea? Nada que existe hoy en día lo hizo sin antes haber sido imaginado. La creación de la realidad es un acto de imaginación. La idea precede a la forma, y aunque puede que no hayamos sido los creadores materiales de lo que vemos, las ideas originales nos pertenecen en esencia. Tú sostienes la idea, y otros la ejecutan, pero en su núcleo, la creación es tuya.
Entonces, si alguien desea cambiar su vida, debe comenzar por desearlo profundamente. ¿Qué deseas ser? Tal vez algo más grande que lo material. Tal vez deseas ser un verdadero testigo del mensaje del Evangelio. Alguien que viva más allá de los bienes materiales y se dedique a lo espiritual. Eso también es un deseo legítimo. Podemos pasar toda nuestra vida construyendo, acumulando riquezas y posesiones, pero al final, ¿qué tiene más valor? Las cosas que dejamos atrás o las experiencias que compartimos y los legados que creamos en las personas. ¿Cuál es la huella más profunda que dejamos en el mundo? Un ejemplo claro de esto es la vida de Richard Mellon, un hombre que murió a los 70 años con una fortuna de más de $3.000 millones. A lo largo de su vida, donó generosamente a causas benéficas y financió un museo de arte para que perdurara en el tiempo. Su generosidad es admirable, sin duda. Sin embargo, me pregunto, ¿qué es más importante? ¿La acumulación de riqueza o la experiencia de una verdad mayor? La riqueza es efímera, pero la sabiduría y el amor son eternos. Mi propio hermano, que también ha logrado hacer una gran fortuna, me ofreció regresar a casa y disfrutar de una vida cómoda, con una gran casa y servidumbre. Me dijo que me quedara con él, rodeado de lujos. Sin embargo, mi respuesta fue clara. No entendía mi propósito. No deseo una vida de lujos. Lo que realmente quiero es compartir lo que he descubierto. He experimentado algo mucho más valioso que cualquier lujo material. Una verdad que me llena y me transforma. Para mí, no hay nada más emocionante que lo que he experimentado en mi propio viaje de transformación. Es interesante cómo, a veces, el verdadero propósito de la vida no está en lo que conseguimos para nosotros mismos, sino en lo que podemos compartir y ofrecer a los demás. Si deseas cambiar tu vida, lo primero que debes hacer es creer que ya eres quien deseas ser. Cuando tengas esa fe, actúa en consecuencia. Sin importar lo que la vida te presente, mantente firme en tu creencia de que todo es posible. Muchos leen la historia de Jesucristo como un relato que pertenece al pasado, como un evento distante en el tiempo. Sin embargo, no se dan cuenta de que esa historia es una experiencia que cada individuo debe vivir en su interior. Yo lo he vivido en su totalidad, y por eso, no me interesa una vida cómoda y sin propósito. Para mí, el verdadero sentido de la vida no radica en acumular comodidades o en buscar una existencia sin retos. Prefiero estar aquí, compartiendo mi verdad, aunque esta noche fuera la última. No me preocupa la seguridad de una vida tranquila. Lo que me importa es el impacto de la verdad. No deseo que me entierren en una tumba, ni que mi cuerpo sea preservado como un ícono vacío. Cuando mi tiempo en esta forma física llegue a su fin, simplemente incineren mis restos y dispersen las cenizas. No soy este cuerpo, soy algo más, algo eterno. El principio divino dentro de mí no se limita a la carne ni a los sentidos. Mi verdadero ser no puede ser contenido ni restringido por las leyes de la física, porque es lo mismo que ese principio divino que reside en cada ser humano. Un día, este principio despertará en cada uno de nosotros, y todos lo reconoceremos. Nos daremos cuenta de que somos Dios mismo. Desde el principio, Dios decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, para que la creación pudiera vivir una experiencia genuina, implicaba asumir todas las limitaciones humanas. Olvidó su naturaleza divina y eligió vivir la experiencia del sufrimiento, no por castigo, sino para que al despertar, el hombre fuera más grande y sabio de lo que era antes. Cada desafío y cada sufrimiento son parte de un proceso divino que nos lleva hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, si esta noche te encuentras sin trabajo o enfrentando dificultades, no desesperes. La clave no está en las circunstancias externas, sino en tu creencia interna. Cree con convicción, actúa como si ya estuvieras en la posición que deseas, y persiste en esa creencia. Porque lo que sostienes con fe, lo que imaginas y sientes como verdadero, acabará convirtiéndose en tu realidad. La ley es inmutable. Todo lo que ves en el mundo fue antes una idea en la mente de alguien. Y tú tienes el poder de crear esa realidad con tu mente, a través de la creencia persistente. Si deseas tener un matrimonio feliz pero aún no has encontrado a la persona indicada, no te des por vencido. Recuerda que hay miles de personas en la misma búsqueda que tú. Pero aquí está el secreto. No se trata de encontrar a esa persona, sino de asumir que ya la has encontrado. Antes de dormir, imagina que esa persona ya está a tu lado. Visualiza la vida que compartirías. Imagina a tus amigos celebrando tu felicidad y siente todo eso como si fuera ya una realidad.
La visualización, acompañada de la creencia profunda, tiene el poder de atraer esa persona hacia tu vida en el momento perfecto. Este principio de creer antes de ver es lo que cambia nuestra realidad. Si vives con la certeza de que lo que deseas ya está hecho, el universo se alinea para traerte las condiciones necesarias para que se materialice. No se trata de esperar que algo ocurra primero, sino de actuar como si ya estuviera ocurriendo. La clave está en la fe persistente y en el poder de la imaginación. Así que, en lugar de enfocarte en lo que te falta, cree firmemente en lo que ya eres y lo que ya tienes en tu interior. Al hacerlo, verás cómo el mundo exterior comienza a alinearse con esa visión interna. Porque lo que es verdadero en tu interior tarde o temprano, se refleja en tu exterior. La creación es un acto de fe, y tú tienes el poder de crear tu propia realidad. Te hablo desde mi propia experiencia, y no desde una teoría abstracta. Cuando conocí a alguien y supe en lo más profundo de mi ser que quería estar con ella, no hice nada especial ni recurrí a estrategias complicadas. Lo único que hice fue creerlo. Cada noche, antes de dormir, me llenaba de la certeza de que esa realidad ya estaba establecida. No podía explicar con precisión cómo sucedió, pero a medida que el tiempo pasaba, una serie de eventos aparentemente aleatorios y sorprendentes comenzaron a alinear todo de manera tan perfecta que esa relación, que solo existía en mi mente, se volvió una realidad tangible. A lo largo de los años, he compartido esta idea con muchos, y como era de esperar, he recibido críticas. Algunos me han llamado ingenuo, otros incluso me han tachado de loco. Pero no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Lo que quiero mostrarte es cómo funciona esta ley. Una ley que no requiere que planees cada detalle, ni que te angusties por cómo sucederán las cosas. Lo único que necesitas es asumir que el resultado ya ha llegado, y confiar en que la vida, en su sabiduría, se encargará del resto. En 1949, un científico descubrió un principio en la física que respalda lo que yo venía practicando en mi vida cotidiana, aunque en ese momento nadie sabía de su existencia. Antes de que él lo explicara de manera científica, ya yo hablaba de este concepto. Decía que uno podía proyectarse mentalmente a un futuro deseado, sentirlo como real en ese momento, y luego regresar al presente con la certeza de que ese futuro estaba en camino. Muchos me miraban como si fuera un soñador, un iluso, pero los eventos empezaron a darme la razón. De manera inesperada, los sucesos de mi vida comenzaron a alinearse con lo que había imaginado y sentido como ya vivido. Recuerdo a un científico que, al escucharme hablar de esto, desafió abiertamente mi idea, afirmando que, según la ciencia, el pasado no podía cambiarse debido a la ley de la entropía, que establece que todo en el universo tiende a la desorden y la irreversibilidad. Le respondí que, en realidad, sí podemos revisar y modificar nuestra percepción del pasado, y que eventualmente la ciencia confirmaría esto. A lo largo de los años, me mantuve firme en mi creencia de que la mente tiene un poder más allá de lo que la ciencia de ese entonces podía explicar. Tiempo después, el físico Richard Feynman, uno de los más grandes científicos del siglo XX, publicó un estudio sobre una partícula subatómica llamada positrón. Feynman explicó que esta partícula tenía la capacidad de moverse hacia atrás en el tiempo, para luego regresar al futuro, cambiando su trayectoria. Lo que Feynman había descubierto sobre una partícula subatómica, yo lo había experimentado en un sentido mucho más profundo. Había comprobado que la mente humana tiene la capacidad de adelantarse en el tiempo, visualizar un deseo ya cumplido y permitir que la realidad se acomode para hacer que eso sea posible. Y aquí está la clave. Si anhelas algo, no te preocupes por cómo o cuándo llegará. Lo único que debes hacer es sentir que ya es tuyo. No te preocupes por los medios, las formas o los caminos. Permite que la vida se encargue de crear el camino que te llevará a esa realidad. Tienes el poder de visualizar y sentir que ya has alcanzado lo que deseas. Y al hacer eso, el universo comenzará a alinearse con esa visión, y lo que antes parecía un sueño lejano, pronto será tu realidad. Es un principio simple pero poderoso. La mente crea, la realidad sigue. Solo necesitas creer con todo tu ser y permitir que la vida se encargue de hacer el resto. Antes de que pudiera probarlo de manera tangible, ya sabía que lo que creía tenía que ser cierto. No había evidencia concreta, ni pruebas científicas que me respaldaran, solo una certeza profunda en mi interior. Cada noche, antes de dormir, me sumergía en un estado mental en el que visualizaba mi deseo ya cumplido. Lo veía tan vívido que,
En mi imaginación, podía sentir la felicidad de mis amigos, sonriendo conmigo, celebrando ese logro que solo existía en mi mente en ese momento. Pero entonces, al abrir los ojos, la imagen desaparecía. Estaba de vuelta en mi habitación, en el mismo lugar, con las mismas circunstancias y limitaciones que antes. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no importaba. Sabía que ya había hecho el trabajo. Ya había vivido ese momento en mi mente, y aunque la realidad que me rodeaba no lo reflejaba inmediatamente, los eventos comenzaban a alinearse de forma sorprendente, como si el universo estuviera respondiendo a mi visualización. Las circunstancias que antes parecían aleatorias comenzaban a formar un camino claro que me conducía directo hacia aquello que había visto en mi mente. Sin haber estado físicamente en el lugar que había imaginado, de repente me encontraba allí, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Y luego, sin previo aviso, regresaba al punto de partida, pero con una nueva claridad, un nuevo impulso para seguir adelante. Lo que antes solo existía en mi mente, lentamente comenzaba a materializarse en mi vida. Años más tarde, en octubre de 1949, descubrí algo que me sorprendió profundamente. Richard Feynman, un físico conocido, escribió sobre la posibilidad de que una partícula pudiera moverse en el tiempo, retroceder y luego avanzar nuevamente, cambiando su trayectoria. Lo que él describió de manera científica, con términos y fórmulas que parecían fuera de mi comprensión en ese momento, era exactamente lo mismo que yo había experimentado en mayo de ese año en Milwaukee. Cuando su publicación llegó a mis manos, en diciembre de ese mismo año, supe que lo que había vivido no era solo una casualidad o un simple capricho de la mente. Había una base más profunda, más científica y más universal de lo que yo pensaba. Cuando hablaba de estas experiencias con otras personas, muchos me llamaban loco. No podía proporcionarles un marco teórico o una explicación científica sólida. Solo podía compartir lo que había vivido y cómo los eventos de mi vida se habían alineado de forma inesperada. Pero la verdad es que, ¿importaba realmente lo que pensaran los demás? Había visto los resultados en mi propia vida. Había experimentado la certeza de que la mente humana tiene un poder inmenso para crear y transformar la realidad. Por eso siempre digo que todo es posible para quien cree. Dios no tiene limitaciones, porque Él es la fuente infinita de poder y creación. Lo único que limita a los seres humanos es su propia falta de fe. Sin fe, es imposible alcanzar lo divino, como dice en Hebreos 11:6. La fe es la clave para acercarse a Dios y recibir su recompensa, porque es a través de la creencia inquebrantable que comenzamos a abrirnos a las infinitas posibilidades del universo. Si crees con toda tu alma, todo lo que deseas puede materializarse, no importa cuán grande o pequeño sea. La realidad se ajusta a lo que crees, porque al final, todo comienza con la fe. Pero, ¿dónde está Dios? Está en tu propia imaginación. Dios no es un objeto físico que puedas tocar o ver en un sentido tradicional, porque tú mismo eres esa imaginación. Eres el origen de todo lo que experimentas en este mundo. No puedes verte a ti mismo de manera objetiva, pero puedes ver todo lo que creas, todo lo que percibes, todo lo que sientes, todas las experiencias que vives, son una manifestación de ti mismo. Eres la conciencia que da forma a la realidad. La mayor prueba de quién eres y de tu divinidad se revelará cuando algo que sale de ti te llame Padre. En ese momento, sabrás con certeza que eres Dios. Ese algo es David, un símbolo del Hijo, el reflejo de tu propia creación, que te revelará tu verdadera identidad. No es solo un ser físico, sino una manifestación interna que te muestra quién eres en tu núcleo más profundo. Ese Hijo, al llamarte Padre, te devolverá la conciencia de tu propia divinidad. Te hiciste humano para que la humanidad pudiera reconocerse en ti. Esa es la razón detrás de tu existencia. El propósito de vivir esta experiencia en forma humana es que puedas entender, a través de tus limitaciones y desafíos, que tú eres Dios y que todo lo que ves, todo lo que experimentas, está tejido en el mismo entramado de conciencia que eres tú mismo. Al experimentar la humanidad, permites que otros, en su propio viaje, reconozcan lo que realmente son, el mismo origen divino. Esa es la verdadera naturaleza de la vida, un proceso continuo de autodescubrimiento y reencuentro con lo divino. Recientemente, una mujer me escribió para compartir los sueños que había tenido en días consecutivos. En el primero, se encontraba en un gran auditorio lleno de personas, como si estuviera viendo una película. Sin embargo,
sabía con total claridad lo que cada una de esas personas debía vivir, y entendió que ella ya había pasado por todo eso en su propio viaje, y por lo tanto, no necesitaba repetirlo. En el segundo sueño, se encontraba rodeada de miles de palomas blancas en medio de una multitud inmensa. En ese momento, sintió con certeza absoluta que esas palomas acabarían con todo, pero también supo que ella ya había experimentado esa situación, y que no tenía por qué temer. A pesar de la magnitud del evento, sabía que no había nada que temer, porque ya había trascendido esa experiencia. Este relato me recordó un pasaje de Deuteronomio 32:39, donde Dios dice: «Yo soy el único Dios. Doy la vida y la muerte, hiero y sano, y nadie puede escapar de mi mano». Este versículo resume la inmensidad del poder de la conciencia divina. Todo lo que vivimos, ya sea alegría o sufrimiento, es parte de un proceso más grande. Nada está separado de la conciencia divina. Todo está entrelazado en una danza eterna. Lo que imaginamos, lo que creemos, lo que sentimos, son los hilos con los que tejemos nuestra realidad. La vida no es una serie de eventos aleatorios, sino una manifestación de nuestra mente, de nuestras creencias más profundas. Al entender que todo lo que experimentamos es parte de una conciencia más grande, comprendemos que no hay nada que temer. Lo que imaginamos y creemos crea nuestra realidad. En el fondo, sabemos que todo está bajo control y que todo es una gran lección de autodescubrimiento. Lo que vivimos no es más que un eco de lo que ya hemos creado y lo que estamos destinados a experimentar. Al final, somos la conciencia divina expresándose en forma humana. Si ella ha vivido las enseñanzas de las Escrituras de manera profunda, comprenderá que cuando se dice que alguien fue asesinado, en realidad, esa persona ha experimentado la muerte en su ser interno. Cuando se habla de alguien herido, no es solo un hecho físico, sino que también se ha herido a sí misma en su interior. Todo lo que está escrito en ese libro sagrado, que a menudo se considera oscuro o perturbador, refleja experiencias que todos hemos vivido, de alguna manera, en nuestra conciencia. El Antiguo Testamento contiene relatos de violencia, guerras, pérdidas y sacrificios. Pero estos momentos no son meras historias externas. Son arquetipos que nos muestran el sufrimiento y el desafío que todos enfrentamos dentro de nosotros mismos, en nuestra travesía de autodescubrimiento y transformación. Ahora, a medida que hemos entrado en el Nuevo Testamento, algo profundo comienza a suceder. Comenzamos a recordar esos momentos que creíamos olvidados, esos momentos de lucha, dolor y sacrificio. Ella ha recuperado esa memoria, esa sabiduría ancestral que se encuentra en lo más profundo de su ser. Ella ha experimentado el dolor, pero sabe que ese sufrimiento ya no la alcanzará más, porque ahora está en el umbral de despertar al Dios que habita dentro de ella. Está consciente de que, al final, solo existe un Dios. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el único Señor. Solo existe un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Todos estamos regresando al único cuerpo, porque al principio solo uno existía, y ese cuerpo se fragmentó en lo que conocemos como personas. Pero ahora ese cuerpo comienza a elevarse, porque alguien ascendió primero, convirtiéndose en el centro que atrae de nuevo a todos hacia sí mismo. Así, uno por uno, todos estamos siendo llamados a regresar al único cuerpo, Espíritu, Señor y Dios. Aunque somos distintos, no perderemos nuestra esencia, porque al final, todos somos uno, y nuestra diversidad será la expresión de ese uno indivisible. Al final de este viaje, seremos como hermanos que, habiendo caído de un solo cuerpo, han salido fortalecidos por la experiencia de vivir en este mundo limitado. Un mundo que no es el final, sino solo un paso en el camino de regreso a nuestro origen divino. Esta noche, quiero que sea una noche práctica, porque he recibido muchas llamadas de diversas partes del mundo. Si en esos lugares distantes, las personas están viviendo este proceso de despertar, es probable que tú también lo estés viviendo aquí. No te dejes llevar por la desesperación. No aceptes lo que los medios de comunicación dicen, como que estamos en recesión, que no hay trabajo, que los salarios serán recortados. No aceptes esas limitaciones. Haz que tu sueño se haga realidad. Entra en ese sueño con convicción, sin dudar ni un instante de tu poder para manifestarlo. Recuerda las sabias palabras de Shakespeare. Nos enseñaron desde el principio que lo que él es fue deseado hasta que se hizo realidad. Esta cita,
extraída del primer acto de la cuarta escena de Antonio y Cleopatra, no solo es una reflexión literaria, sino una revelación profunda sobre la naturaleza del deseo humano. Lo que César, el hombre que alcanzó la cima, nos dice es que los deseos genuinos del corazón, los que nacen de nuestra esencia más profunda, no son solo pensamientos efímeros. Son semillas de la realidad que, al ser deseadas con todo el ser, inevitablemente germinan. Shakespeare entendió algo fundamental. La realidad no es algo que simplemente sucede por casualidad. Es el resultado de lo que creamos en nuestra mente y sentimos en nuestro corazón. Si deseas algo con total convicción, si te sumerges completamente en esa visión, puedes transformarla en algo tangible. Esta no es solo una idea romántica. Es una ley universal que opera en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando somos claros y firmes en lo que deseamos, cuando actuamos como si ya tuviéramos eso que deseamos, comenzamos a alinear todas las fuerzas que nos rodean para manifestarlo. Así que esta noche, ten claro lo que deseas. No cambies tu visión en medio del camino. No permitas que las dudas, los miedos o las influencias externas alteren lo que has decidido que es tuyo. Reconócelo en lo más profundo de tu ser. Actúa como si ya fuera una realidad. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Ve las imágenes de tu éxito en tu mente. Escucha las palabras de celebración que resonarán en tu vida. Vive como si ya fuera tuyo, porque en el momento en que haces esto, construyes la base sólida para que todo eso se manifieste en el plano físico. Y cuando despiertes mañana, si la realidad externa parece contradecirte, si los desafíos o las limitaciones del mundo te dicen lo contrario, no te dejes desviar. Regresa a esa creencia, a esa visión que has plantado firmemente en tu interior. Manténla viva. No te alejes de ella, porque este camino, aunque a veces desafiante, es el camino hacia tu verdad más profunda. A medida que perseveras, lo que has creído se irá materializando de maneras inesperadas y maravillosas. Ahora, entremos en el silencio, en ese espacio sagrado de paz interior, donde todo lo que deseamos se encuentra esperando ser recibido. Aquí no hay lugar para la duda, solo para la aceptación de que lo que es tuyo por derecho divino ya está en camino. Este es el momento para escuchar la voz interna que te recuerda que todo lo que has soñado y deseado ya está en el proceso de manifestarse. Solo necesitas abrirte, aceptarlo con gratitud y abrazarlo con la certeza de que es inevitable. Lo que deseas, con todo tu ser, ya está tomando forma. Permítete recibirlo, y en ese recibimiento hallarás la fuerza para vivir con una confianza imparable en tu propia creación.